Si tiene planes para noviembre, le cuento que a fines de ese mes van a venir a Buenos Aires decenas de presidentes y jefes de Estado del mundo, porque el 30 empieza la reunión del G20, el grupo de los 20 países que vamos a tratar esta noche en Asuntos Públicos, porque este grupo de poder mundial va a realizar su reunión anual en Buenos Aires, y resulta que la Argentina, el presidente Mauricio Macri, es preside también este grupo del G20. Por eso vamos a hablar de esto en Asuntos Públicos esta noche con Leandro Morgenfeld, historiador, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, y además un gran conocedor de la política internacional y de las relaciones de Estados Unidos y la Argentina. Gracias, Leandro, por venir y explicarnos un poquito qué es el G20, cómo llegó la Argentina a presidir este grupo y a hacerse la reunión en Buenos Aires y por qué. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, el G20 tiene un origen, en realidad, hace 20 años. Es la ampliación del G7. El G7 es el grupo de los 7 países más desarrollados que en la posguerra fría un poco se autoarrogaron el rol de directores del mundo, es decir, Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Japón e Italia. Se reunían periódicamente. A fines de los años 90 empezó una reunión que era inicialmente una reunión más económica. Amplió, digamos, el grupo de países, se invitaron a algunos de los llamados países emergentes, incluyendo a la Argentina, a Brasil y a México de nuestra región, y eran reuniones de ministros de Economía y de jefes de los bancos centrales. En el año 2008, cuando estaba terminando la segunda presidencia de Bush hijo, en medio del estallido de la crisis económica internacional, decidieron ampliar las reuniones de presidentes del G7 y crearon las reuniones del G20 de jefes y jefas de Estado. Desde ahí hace 10 años que todos los años se reúnen los jefes y jefas de Estado. En realidad son 19 países más la Unión Europea. ¿Y China también? China también, son los del G7 más los países del grupo BRICS, es decir, lo que era el grupo BRICS, ¿se acuerdan que estaba muy de moda en una época? Sí. Que eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y algunos otros países, ¿sí? Está Australia también, Argentina y México se suman a Brasil en América Latina, Indonesia, Turquía, algunos otros países más. Se reúnen cada 10 años y discutieron y siguen discutiendo cómo capear las consecuencias de esa gran crisis económica que hoy no está impactando en Estados Unidos, pero sigue impactando en Europa y sobre todo, y lo estamos viendo en nuestra región, en nuestra América, la baja de los precios de las commodities, el retiro de capitales hacia los países centrales, en particular a Estados Unidos. Todo eso se discute en las cumbres del G20. Y hay que decir, por un lado están las cumbres oficiales, es decir, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre vamos a tener en la Argentina a Trump, a Merkel, a Xi Jinping, a Theresa May y a todos los otros líderes que participan de ese grupo, pero siempre se dan en esas reuniones de jefes y jefas de Estados movilizaciones y contracumbres, claro, ¿no? El año pasado fue la última en Hamburgo, en Alemania, y hubo movilizaciones por toda la ciudad, se movilizaron decenas y decenas de miles de personas, incluso se complicaron algunas, requiere una logística muy compleja, porque se complicaron algunas de las reuniones a las cuales no pudieron llegar los jefes de Estado porque estaba la ciudad paralizada por las movilizaciones. Esto desde, acuérdense, la de Seattle en Estados Unidos. Claro, ahí empezó el movimiento antiglobalizador. Exactamente, ¿no? En las cumbres del Fondo Monetario, en las cumbres de la OCDE, en las cumbres de la OMC y también en las cumbres del G20 se manifiestan todos los que dicen discutamos otras agendas, las agendas de los pueblos y no las agendas de las potencias. ¿Y cómo llega la Argentina y Macri a la presidencia de este grupo? ¿Y cómo se decide poner, en qué contexto se decide poner a Buenos Aires como la siguiente reunión? Si la decisión se tuviera que tomar hoy, seguramente esa reunión no se haría en Buenos Aires. Sí, esto parte en el año cuando Macri asume y dice, bueno, tenemos que relanzar la política exterior, tenemos que volver al mundo porque el kirchnerismo nos había aislado del mundo, esto es lo que se planteaba. El presidente vuelve a participar de la Argentina en el Foro Económico de Davos y empieza a tratar de organizar una serie de reuniones que muestren que la Argentina tiene una orientación y que dejó atrás esos 12 años de populismo o las distintas variantes que hubo en América Latina. Entonces la Argentina presidió el año pasado y fue sede de la cumbre ministerial de la OMC,
trajo el mini Davos, ¿se acuerdan? Y Macri dijo, bueno, la frutilla del postre es hacer la cumbre del G20 en la Argentina. Esto se decidió en el 2016 con una muy mala lectura del contexto internacional, porque ese año se produjo el Brexit, es decir, hoy la Unión Europea está en una fractura que no se sabe cómo va a resolverse. Están emergiendo en Europa sectores muy euroescépticos, por ejemplo, la coalición de gobierno en Italia, es decir, la propia Unión Europea está en crisis. Poco después ganó Trump en Estados Unidos, que denosta este tipo de instancias multilaterales. Incluso en la última cumbre del G7, que se hizo ahora en junio en Canadá, hubo una ruptura abierta entre el gobierno de Estados Unidos y sus principales aliados. Ni hablar el G20, el año pasado terminó 19 contra Trump. Entonces el contexto externo es muy crítico. En el G20 se va a discutir en noviembre y diciembre esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, pero también el contexto interno es muy crítico, ¿no? Esta idea de Macri de mostrarse como un líder de una Argentina pujante, con inversiones y todo, hoy estamos viendo que es una Argentina con una situación económica muy crítica, que volvió al Fondo Monetario Internacional, que todos los días tiene movilizaciones muy grandes en las calles y que seguramente, además por la fecha, noviembre y diciembre, vaya a haber una movilización enorme de todos los que no están de acuerdo con esta orientación. Sí, es posible que no habría un peor momento de la historia económica reciente argentina y política para hacer esta reunión hoy, ¿no? O sea, pero en 2016 no se pensaba que las cosas iban a ser, como se suele decir, pasaron cosas en el medio y ahora esto está un poquito complicado. Bueno, es fascinante porque vamos a tenerlo a Trump acá y el resto del mundo. Y vos escribiste justamente un libro que se llama Estados Unidos contra el mundo, Trump y la nueva política, ¿no? Sí, yo soy uno de los compiladores de un libro que en realidad produjimos entre todo el grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos, que es un grupo de Claxo. Es un libro que se puede descargar en sitio web de Claxo, es un libro de descarga gratuita, el que estamos viendo ahora a la derecha de la pantalla, y ese libro analiza el primer año y medio de Trump con toda la incertidumbre y todas las dudas que genera hacia dentro de Estados Unidos, con el resto del mundo y en particular con América Latina. Hay 15 investigadores de distintos países de América Latina que analizan ese primer año y medio de Trump. Y el otro que están viendo ese es mío, Bienvenido Mr. President, que va a salir ahora a fines de septiembre. Sí. Analizo todas las visitas de presidentes de Estados Unidos, desde Roosevelt hasta la que se va a producir ahora en noviembre de Trump, y todas las reacciones que generaron. Tanto de los sectores que quieren tener un vínculo más alineado con Estados Unidos, como los distintos sectores, intereses sectoriales que tienen demandas para hacerle, o los que se movilizan porque no quieren, como ocurrió por ejemplo en Mar del Plata, cuando vino Bush en el 2005, que no quieren una política exterior alineada como la que tenemos hoy con la de Estados Unidos. ¿Sí? Que quieren una política exterior, si se quiere, coordinada con el resto de los países latinoamericanos y con un vínculo con Estados Unidos y otras potencias que sea no tan asimétrico como es en una relación uno a uno con la principal potencia planetaria. Ahora, el G20, hoy también pasaron cosas en el escenario mundial. Y lo que uno podría haber dicho en el 90, el movimiento antiglobalización, en aquel momento existía el consenso de Washington, pero bueno, pasó, por ejemplo, la crisis de Lehman Brothers, en la que se cumplen justamente este mes 10 años, y eso cambió mucho el escenario económico y cambió mucho las ideas sobre la globalización. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Qué están diciendo países, las grandes potencias con respecto a eso? ¿Hay una agenda común? ¿Hay una agenda en formación? ¿No hay ninguna? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es cierto que cambiaron las ideas, pero si uno mira las políticas y las recetas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que es uno de los actores claves del G20, no son solo los gobiernos representados, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, tienen un asiento y un rol clave en las reuniones del G20. De hecho, en la última se decidió, por ejemplo, aumentar los fondos con los cuales el Fondo Monetario Internacional financia sus políticas. Si uno mira que siguen recomendando la apertura comercial, que siguen recomendando los megacuerdos de libre comercio, la desregulación por parte de los estados, la mayor facilidad de la inversión extranjera, los límites a cualquier regulación medioambiental o laboral, en algún sentido esas políticas siguen. Por supuesto en tensión, porque Trump ganó las elecciones, entre otras cosas, diciendo que había que terminar con esos acuerdos de libre comercio que favorecían la deslocalización de industrias en Estados Unidos que se iban a países donde los salarios son más bajos. Entonces hay una tensión ahí.
pero hay una cantidad de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, medioambientales en la Argentina que están planteando ni la agenda que quieren potencias como China, que hoy es el gran abanderado del libre comercio, ni la agenda de Trump, que es un proteccionismo a favor de las principales potencias. No es un proteccionismo como puede haber en países no centrales. Nosotros planteamos una crítica, ¿sí?, a esas agendas y también una serie de alternativas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con la soberanía política de los distintos países, con que no se restrinjan derechos laborales que se consiguieron desde la segunda posguerra para acá, como está ocurriendo en Brasil o en otros países de la región, con la idea de que darle más ventajas a las grandes corporaciones transnacionales. En el caso de América Latina, promueve una profundización del extractivismo y eso va en detrimento de los intereses económicos, pero también de los intereses sanitarios, de los intereses medioambientales de los pueblos de la región y de la Argentina en particular. De hecho, cuando en el segundo bloque del programa te propongo poner más la lupa todavía sobre estas nuevas contradicciones que han aparecido. De repente China es el gran campeón de la globalización neoliberal, la podríamos llamar, y Estados Unidos del aislacionismo proteccionista. ¿Cómo llegamos a esto, digamos, ¿no? En el próximo bloque seguimos. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil. En Zurich, te ayudamos a proteger lo que es importante para vos. Zurich Seguros, 0800-333 Zurich. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA. Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur conforman la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, brindando un servicio de calidad en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Más información en www.camusigas.com. Seguimos en Asuntos Públicos. Nuestro tema de hoy, la próxima cumbre del G20 en Buenos Aires el 30 de noviembre. Falta poco, va a ser muy complicado porque vienen los presidentes y jefes de Estado de muchísimos países, imagínense la seguridad, y hay previstas manifestaciones y protestas, como ocurre siempre en estas cumbres, de grupos que se oponen a la agenda de estos países. Pero hablando de la agenda del G20, a diferencia de una década o más atrás, hoy hay muchas diferencias y sobre todo la presencia de Trump, que ha repudiado, no le gustan para nada los tratados de libre comercio. China ha pasado a ser el mayor abanderado
de la globalización y Estados Unidos hoy tiene una política más proteccionista y aislacionista. Analicemos esta cuestión, por favor. Sí, hay 2 o 3 debates de fondo que me parecen importantes. El primero sobre la declinación de Estados Unidos, ¿no? Que es algo que se viene debatiendo hace muchos años. Si Estados Unidos está declinando como primera potencia hegemónica a nivel global, ¿sí? O no, y qué características tiene esa declinación. De hecho, Trump un poco es expresión de esa crisis hegemónica en Estados Unidos. Su lema de campaña era vamos a hacer grande de nuevo Estados Unidos, es decir, recuperar ese primer lugar que tuvo Estados Unidos. Hay que ver después cuál es su método, su plan y si eso va a ser efectivo o no, y sobre eso hay muchos debates. Lo segundo es el rol de China, que China está emergiendo, ya no podemos ubicarla con otros países emergentes, ¿sí? Estaba con Brasil, Rusia, India y China, los del BRICS. Bueno, es la segunda potencia. Es la segunda potencia, y de acuerdo a cómo se mida, digo, incluso si uno mide el PBI por paridad de poder adquisitivo, incluso puede superar a Estados Unidos, pero claramente es la segunda potencia y con una curva de ascenso que en pocos años o en pocas décadas puede incluso superar a Estados Unidos. El gran debate es si ese proceso de transición hegemónica va a ser como otros que llevaron a conflictos militares, va a ser muy cruento, va a ser crítico, o va a ser con alguna forma de entendimiento entre Estados Unidos y China. Pensadores como Wallerstein, por ejemplo, dicen, bueno, el debate en los próximos años va a ser no si va a ser Rusia, si va a ser China o Estados Unidos, sino que va a ser un mundo con 2 potencias hegemónicas. La discusión es cuál va a ser la 1 y cuál va a ser la 2. Por eso hay tanta incertidumbre, porque nunca ocurrió, están muy imbricadas ambas economías. Uno no puede imaginar que esto se va a resolver como ocurrió durante los conflictos de las 2 grandes guerras mundiales del siglo XX. Son economías muy relacionadas y uno imagina que se va a tramitar, esa transición de otra manera, pero no es muy claro cómo se va a tramitar. Bueno, por ahora lo que hay es una guerra, pero comercial. Por ahora, ¿no? Claro, hay una guerra comercial. Aranceles, la guerra comercial. ¿Qué pasó? Que cuando asumió Trump, era su lema de campaña es acercarse a Rusia para confrontar con China, es decir, separar a Moscú de Pekín. Eso en el primer año, que no lo pudo hacer, incluso tuvo una buena y tiene una buena relación con Xi Jinping y tuvo varios encuentros, pero desde marzo de este año volvió con el enfrentamiento comercial con China y se han tomado medidas que tienen un impacto muy fuerte, sobre todo en países como los de América Latina. Es decir, eso genera menor crecimiento en China, menor demanda de commodities, la obliga a China a volcarse más hacia adentro y deja además a socios tradicionales de Estados Unidos en una situación de incertidumbre, como Europa, ¿no? Europa está tramitando cómo se divorcia del Reino Unido de Gran Bretaña, al mismo tiempo que tiene algunos líderes como Macron o como Merkel que impulsan también la agenda liberal, pero otros más renuentes, como el gobierno de Italia, ¿no? Acaba de caer el Partido Popular o salió del poder el Partido Popular en España. Es decir, hay una situación de incertidumbre también en Europa muy interesante. Bueno, todo esto se va a discutir en la cumbre del G20. Y además, en la propia Norteamérica, Trump está reformulando el acuerdo NAFTA, el acuerdo de libre comercio de América del Norte. Ese acuerdo de libre comercio, que era el acuerdo modelo que quería Estados Unidos, que lo firmó entró en vigencia el 1 de enero de 1994 con Canadá y con México, que en algún momento fue la iniciativa de las Américas, del proyecto del ALCA, de extenderlo a todo el continente. Eso fracasó, como sabemos, en el 2005, en la cumbre de presidentes americanos en Mar del Plata, ¿no? Aquella de las grandes movilizaciones contra Bush y contra el ALCA, y a partir de ahí intentó hacer ALCAs más chiquititos, acuerdos de libre comercio bilaterales o con algunas regiones. Y de hecho Obama, antes de irse del gobierno, en el 2016, firmó un acuerdo que era el TPP, el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, que eran varios países de Latinoamérica, más Canadá y Estados Unidos, más varios países de Oceanía y de Asia, un poco para acercar a China. Era un acuerdo, el mayor acuerdo de libre comercio firmado de toda la historia, y era contra China. El problema es que Trump hizo campaña, no solo Trump, también Bernie Sanders o la propia Hillary Clinton, a pesar de que lo había impulsado, dijeron no es bueno para Estados Unidos, vamos a perder industrias en nuestro territorio, y Trump ganó, asumió y al día siguiente sacó a Estados Unidos del TPP. Es decir, muchos países de la región, el gobierno de México, el gobierno de Perú, el de Chile, que eran parte de ese acuerdo, que reivindican estos acuerdos de libre comercio, un poco quedaron huérfanos cuando asumen Estados Unidos un presidente que dice nos vamos a ir de estos acuerdos de libre comercio. El TPP hoy
como tal desapareció, No existe. está empantanado el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, ¿sí? Está empantanado el TISA, que es un mega acuerdo que participan más de 50 países sobre servicios, y se está renegociando en forma bastante conflictiva el NAFTA que vos mencionabas. México habría llegado a un acuerdo con Estados Unidos, pero todavía no Canadá, y es un acuerdo de 3. Bueno, por eso decíamos también que Macri leyó un poco mal el contexto al cual quería reinsertar a la Argentina, porque abre la economía, un aperturismo, como llaman algunos analistas, como Juan Gabriel Tocatlián, dice como una especie de mala lectura del contexto y un aperturismo bobo, ¿no? Porque abrís a las importaciones en un momento que los países a los cuales vos le exportás te van cerrando mercados. Por ejemplo, Estados Unidos. Claro, bueno. Nos cerró la venta de biodiesel, claro. que es un cuarto de lo que le vendíamos a Estados Unidos. Sí. Argentina tiene un déficit hoy comercial con todo el mundo y en particular con Estados Unidos enorme. Es decir, ellos protegen, nosotros abrimos nuestra economía. Es un problema eso. Es un problema, efectivamente. Y lo interesante, digamos, de este panorama que pintaste recién muy, muy bien, hay una dispersión enorme. No parece efectivamente haber una agenda. Hay una serie de individualidades en lucha, en conflicto, y no se sabe de aquí qué consenso va a emerger, si es que surge alguno, ¿no? Puede ser que no siga nada. Lo cierto es que la globalización, que parecía ser una fuerza de la naturaleza que avanzaba irremediablemente, se ha detenido, y algunos piensan que se está incluso revirtiendo, ¿no? Porque el comercio internacional, obviamente, de todos estos conflictos sale perjudicado. Sí, yo creo que algo de eso vimos en la última cumbre del OMC, que también quedó empantanada. El representante de Estados Unidos se retiró antes, no hubo declaración final conjunta. Me parece que hoy el gobierno argentino, que es el anfitrión y que es el responsable, digamos, de que avance todas las negociaciones que se van a hacer en los próximos 2 meses y medio, hasta el 30 de noviembre, reducción de daños. Sí, que se discuta lo menos posible, que no sea la última cumbre del G20, ¿no? Porque Trump siempre amenaza con el portazo, ¿no? No se fue de la OTAN, no se fue el G7, no se fue el G20, pero siempre tiene esa amenaza. Bueno, que no termine en un gran escándalo desde el punto de vista geopolítico la cumbre, y que desde el punto de vista interno, las grandes movilizaciones que va a haber, seguramente el 30 de noviembre, se acaba de lanzar hace pocos días, el 11 de septiembre, un llamamiento internacional, la confluencia fuera G20, Fondo Monetario Internacional y la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Hicieron una conferencia de prensa y lanzaron la Semana de Acción Global contra el G20, que va a ir del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Y la movilización, en la cual van a participar representantes y va a venir gente de los 5 continentes, que seguramente va a ser el día 30 de noviembre. No casualmente el gobierno dijo que va a dar asueto ese día para tratar de descomprimir la cantidad de gente que haya en la ciudad de Buenos Aires, y una Buenos Aires que, como vos decías, va a estar militarizada, ¿no? Se va a hacer una región, en un lugar de la ciudad de difícil acceso. ¿En dónde? Se va a hacer se va a hacer cerca del puerto, así que se descartaron donde se hicieron otras cumbres como el CCK o Puerto Madero, o incluso se había barajado Tecnópolis, pero por cuestiones de seguridad se va a hacer una región cerca del puerto, digamos, que va a estar absolutamente aislada del resto de la ciudad. O sea, para los que viven en Buenos Aires, para los porteños, todos los días previos, ¿sí? Porque incluso los aeropuertos van a estar 2 o 3 días cerrados para vuelos comerciales, o sea que va a ser una modificación de nuestra vida cotidiana muy importante. Bueno, sobre llovido mojado, porque digamos que no estamos para esos trotes, ¿no? Como está la situación en la Argentina, ya es difícil en la ciudad de Buenos Aires moverse por la efervescencia social y política que hay. Esto viene de afuera y agrega un ingrediente más. Y un presupuesto de 3.000 millones de pesos asignado, que quizás con la devaluación tenga que incrementarse, ¿no? Un poco lo que perdieron las universidades la semana pasada, el 10 de septiembre, se conocía en el boletín oficial una reasignación de partidas presupuestarias. Perdían 1.600 millones de pesos las universidades. Sí. Vivieron durante las últimas semanas un gran conflicto, y específicamente, dice el boletín oficial, se reasignan partidas para el Ministerio de Seguridad y para el Ministerio de Defensa. Para la cumbre del G20, que es de 2 días. Es de 2 días, pero hay compra de armamentos, hay entrenamiento de fuerzas, hay implicación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad, ¿no? Es muy complejo. Piensen que van a venir 19, y hay un par de invitados más, el de Chile, el de Países Bajos, 21 jefes de Estado de los más importantes de todo el globo, ¿no? Es una cumbre como nunca organizó la Argentina.
Qué momento. Bueno, entonces además nos cuesta 1.500 millones de pesos por día. Claro, ¿no? por día. Bueno, una cuenta bastante elevada. Bueno, Leandro, fantástico el panorama que nos diste. Se habla bastante poco, se va a empezar a hablar más de este tema ahora porque la fecha se acerca. Recuerden, 30 de noviembre, no sé, cada uno hará sus planes según le parezca, pero va a haber mucha agitación en Buenos Aires a propósito de la reunión del G20. Gracias, Leandro Morgenfeld, y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.